Hola, en este vídeo toca hablar de un problema sobre un problema de química general, en el que vamos a discutir sobre la configuración electrónica de un elemento de la tabla periódica. Una configuración electrónica que nos dan aquí: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d8, 3d8, 4s2. Y nos hacen unas preguntas sobre esa configuración. Indicar los números cuánticos del último electrón que completa la configuración electrónica, números cuánticos del electrón más externo de la configuración electrónica, indicar razonadamente la situación del elemento en la tabla periódica, indicar cuántos electrones desapareados posee, a qué elemento corresponde y nombrar los elementos con propiedades semejantes a este. Bien, lo primero, fijándonos en la configuración electrónica, en las últimas subcapas que se llenan, vemos que tenemos incompleta una subcapa 3D. Esto implica que se trata de un elemento de transición. Si vamos a una tabla periódica, tengo aquí una preparada, las subcapas de la configuración electrónica se empiezan a llenar en estos elementos de transición. Por ejemplo, la 3D comienza a llenar en el escandio. El escandio tiene una capa de valencia 4s2, 3d1. Debemos fijarnos que la capa de valencia de los elementos de transición viene dada siempre por una subcapa ns. En el caso, por ejemplo, de los elementos del cuarto periodo, va a ser 4s2. 4s1 es el último electrón del potasio, 4s2 el último del calcio, y a continuación empieza a llenar la 3D. La subcapa 4s siempre nos llena antes que la 3d, puesto que posee menor energía, es más baja en energía y por tanto llena antes. Bien, por tanto, si tenemos una capa D incompleta, implica que hay un elemento de transición. Podemos ver aquí cómo la 4S ha llenado y la 3D le faltan 2 para llenar, puesto que una subcapa D tiene 10 electrones cuando está llena y aquí solamente hay 8. Por tanto, sería fácil identificar en la tabla periódica qué elemento es. El potasio tiene una capa de valencia 4s1. Fijémonos en el periodo 4, 4s1, el calcio 4s2, y a continuación empieza a llenar la 3d. Periodo 4 empieza a llenar la 3d. La d llena un valor, una unidad inferior de número cuántico con respecto al periodo en el que estemos. Si estamos en el periodo 4, llenamos la subcapa de 3D. 3D1 el escandio, titanio 3D2, vanadio 3D3, cromo 3D4, manganeso 3D5, hierro 3D6. Cobalto 3D7, níquel 3D8. Ahí estamos. Ese elemento ya lo tenemos identificado, es un 3D8. Por tanto, podemos decir que en la tabla periódica el grupo de los alcalinos tiene una capa de valencia de tipo NS1. Cuando hablo de capa de valencia me refiero a las últimas subcapas que se llenan de la configuración electrónica. Un elemento del segundo grupo alcalino terrio tiene una NS2 y la N coincide con el periodo. El hidrógeno es 1s1, el litio tiene una capa de valencia que es 2s1, el sodio 3s1, el potasio 4s1, el rubidio 5s1, etc. Los grupo 2, pues el berilio tiene una 2s2, el magnesio 3s2, el calcio 4s2, el estroncio 5s2, así sucesivamente. Y aquí, por ejemplo, comenzamos a llenar una D, una N-1D, N-1D. Significa que si estamos en el periodo 4, empezamos a llenar la 3D. 3D1, 3D2, 3D3, etc. hasta la 3D10 que llena aquí al final de los elementos de transición. Estos tienen una N-1 de 10. Este grupo que tengo aquí. O por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, el del hierro, pues es una N-1 de, y conté 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 6. Por tanto, inmediatamente, sin más que ver
la configuración electrónica sabemos inmediatamente de qué elemento se trata. Los representativos de este lado, el grupo del boro, carbono, etcétera, pues comienzan a llenar las capas P. Por ejemplo, el boro tiene una capa de valencia de tipo, tenemos llena la 2s2 con el litio y berilio, y a continuación empieza a llenar la 2p. Por tanto, estos empiezan a llenar la capa NP. NP, en el caso del boro es la NP1. En el caso del carbono, empieza a llenar la NP2. Y con la N me refiero de nuevo al periodo en el que nos encontramos. Si es, por ejemplo, boro, pues es 2p1, carbono 2p2, nitrógeno 2p3, pero si fuera aluminio sería una 3p1, el silicio es una 3p2 porque está en el periodo 3, el galio, por ejemplo, pues es una 4p1 y el germanio una 4p2 y el arsénico una 4p3 y así sucesivamente. Bien, pues una vez que ya tenemos un poco claro cómo funciona, cómo son las configuraciones electrónicas en la tabla periódica, vamos a ir contestando a algunas preguntillas que nos hace. En la configuración de este elemento que tenemos aquí, que bueno, es una 3d8, por lo tanto es el níquel, se trata del níquel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es el níquel con un número atómico 28. Si contamos, el níquel neutro con un número atómico 28 tiene 28 protones en su núcleo y tendrá 28 electrones en su corteza. Si contamos aquí, esto debería sumar 28. Estas últimas subcapas que llenan se conocen como la capa de valencia. La 4s2 y la 3d8 son la capa de valencia del elemento y son las últimas capas que llenan. Debemos indicar los números cuánticos del último electrón que completa la configuración electrónica. Bueno, pues nos vamos a fijar en esas capas de valencia y vamos a dibujar, vamos a representar esa configuración electrónica de otra manera, con unas casillas, una forma muy típica. Cuando se empieza a estudiar la química, vamos a dibujar la 4s y la 3d. La 4s llena primero porque posee una energía más baja. La subcapa 4s posee un solo orbital, el orbital 4s, por tanto en ella solamente entran dos electrones, solamente dos, debido al principio de exclusión de Pauli, que no permite que en un orbital existan más de dos electrones. Bien, y la 3d tiene 8. ¿Cómo llena? Pues tenemos que utilizar la regla de Hund de la máxima multiplicidad y esos electrones primero se van colocando cada uno de ellos en un orbital de esa subcapa 3D, de manera que colocamos primero 5 electrones desapareados, uno en cada orbital, y a continuación comenzamos a llenar. Llevamos 5, 6, 7 y el octavo electrón. Esta va a ser la forma en la que se colocarán esos electrones en cada uno de los 5 orbitales de la subcapa D. Estos orbitales, cada uno de ellos tiene un nombre, que viene dado por un número cuántico que es el número cuántico m sub L. El número cuántico m sub L nos va a indicar, sabemos que una subcapa 3D posee un número cuántico principal n igual a 3. Sabemos que la letra D indica que la L vale 2 y además sabemos que el número cuántico m sub L para una L de 2 oscila entre menos 2 y más 2, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Cada valor de m sub L representa un orbital. Por tanto, yo voy a asignar un poco arbitrariamente a estas casillas, les voy a asignar un valor de m sub L y por tanto cada casilla va a representar un orbital de la subcapa D. Y voy a considerar también de una manera un poco arbitraria que el último electrón que entró en esa subcapa D y por tanto el electrón, digamos, diferenciador es este de aquí. Voy a considerar que es este de aquí, el último que he colocado. Y voy a escribir el valor de los números cuánticos para ese electrón. Ese electrón se encuentra en un nivel energético, en una subcapa que es una 3D, por tanto ese electrón tiene de número cuántico principal 3. 3D tiene de n 3. Además posee un valor de L debido a que es una subcapa D que es 2. Y además se encuentra, según lo que acabo de escribir, en un orbital caracterizado por el número cuántico m sub L igual a 0, por tanto tiene un m sub L de 0. Y además, también de forma casual quizá, el valor de m sub s vale menos un medio, porque su spin
su orientación, la orientación de la flecha que he dibujado ha sido hacia abajo. De todas maneras, el último electrón en entrar, pues no tengo en absoluto la seguridad de que tenga spin menos un medio. También puede ser el compañero que tiene spin un medio. Eso no tendría ninguna importancia. Y también de igual forma el hecho de que el último electrón en entrar entre en el orbital que tiene de mesuele 0, pues bueno, lo establezco así, pero sin ningún criterio en particular. Este es el electrón del que yo voy a dar los números cuánticos y efectivamente, según lo que he escrito, posee N3, L2, eso sin ningún problema, M sub L 0, según este criterio que he tomado, y M sub S un medio. Bien, con eso ya tenemos indicado los números cuánticos del último electrón que completa la configuración. Ahora vamos a indicar los números cuánticos del electrón más externo. Bien, aquí nos surge una duda inmediatamente. Sabemos que la subcapa de menor energía es la 4s, por eso llena primero. Posee menos energía y los electrones la ocupan antes que la 3D. Llena antes primero 4s y después 3D. Bien, sin embargo, parece ser, según la mecánica cuántica, que la capa más externa, el orbital más externo, es el 4s. No es el 3D. El 4s es más externo que el 3D. Y para ello he tomado un dibujo de densidades electrónicas. Son densidades de probabilidad radial, es decir, nos indican la probabilidad de encontrar un electrón a una distancia determinada del núcleo, y vemos que las posiciones de mayor densidad de probabilidad, según la mecánica cuántica, para un orbital 3D y para un 4s, se encuentran para el 4s más alejadas del núcleo. Aquí en la gráfica tenemos el núcleo del átomo. Y como podemos ver, la densidad de probabilidad máxima en un 3D se alcanza en esta posición, es decir, a una distancia del núcleo como esta, y una 4S presenta un máximo de densidad de probabilidad, el máximo de la curva, lo presenta a una distancia mayor. Por tanto, de ahí se deduce que el electrón 4s es más externo. El orbital 4s tiene sus electrones más externos. La densidad de probabilidad está más alejada del núcleo. Por tanto, según eso, vamos a contestar a la segunda pregunta, indicar los números cuánticos del electrón más externo en la configuración electrónica anterior. Y, en este caso, se trata de la 4s y elijo uno de los dos electrones. Me da igual, coinciden en todos los números cuánticos, salvo el número cuántico de spin. Presentan un número cuántico principal 4, porque es una capa 4s. Presentan un valor de L 0, porque es S, y presentan un M sub L también de 0, L0, M sub L 0, y el M sub S lo dejo a elección de cada uno, más menos un medio. Si elijo el que apunta hacia arriba es un medio, y si elijo el que apunta hacia abajo menos un medio. Puede ser cualquiera de ellos. Uno tiene spin un medio, el otro tiene spin menos un medio. El apartado C nos pide indicar razonadamente la situación de este elemento en el sistema periódico. Pues ya lo hemos razonado antes. Este elemento, fijándonos en su capa de valencia, 4s2, 3d8, inmediatamente, como tiene la capa D semiocupada, sabemos que es un elemento de transición, sabemos que es un elemento del tercer periodo, del cuarto periodo, 4s, 3d, la D, como comenté antes, siempre una unidad menor para el número cuántico, por tanto, es del periodo 4s y está dentro de los elementos de transición contando desde el escandio en la columna 8, es decir, se trata del níquel. Como podemos ver, este grupo de la tabla periódica pues nos tiene una capa de valencia que es 4s2, potasio y calcio, 4s2, la D 1 menos, 3D, contamos 8, 3D 8. En general, este grupo de la tabla periódica tiene una configuración NS2, N-1, D8. Es la capa de valencia de níquel, paladio y platino. Tienen esa capa de valencia. El níquel 4s2, 3d8, el paladio 5s2, porque es del periodo 5, 4d8, y el platino pues 6, 6, como vemos aquí, S2, y para la D una unidad menos, 5 de 8. Son las capas de valencia de níquel, paladio y platino, que son los demás elementos de ese grupo, y comparten con el níquel sus propiedades físicas, tienen una gran similitud en cuanto a propiedades.
Bien, indicar cuántos electrones desapareados tiene este átomo es fácil. En la configuración electrónica, estado fundamental del níquel, observamos que hay dos electrones sin compañeros, sin pareja. Tiene dos electrones desapareados. Eso le confiere una propiedad que se llama paramagnetismo. Es un átomo paramagnético. Posee electrones desapareados. ¿A qué elemento corresponde? Ya sabemos, níquel. Nombra los elementos cuyas propiedades sean semejantes a este. Está resuelto. Níquel, paladio, platino. Los de su grupo tienen propiedades semejantes. Bueno, esto es básicamente todas las preguntas que nos proponía el ejercicio. Espero que se entienda más o menos la idea de cómo funciona.